Muy buenas, profesora. Quien le habla es Giancarlo Leiva Bobadilla, eh, alumno suyo del curso de Estadísticas y Probabilidades Grupo 6, y el día de hoy voy a presentarle el ejercicio número 4 de lo que vendría a ser la práctica dirigida número 1. Para esta ocasión usaré el programa Streamlabs OBS para poder grabar mi pantalla y para que usted pueda apreciar mi explicación. Este es el programa que usaré para poder grabar mi ejercicio número 4 de la práctica dirigida a una profesora. Muy buenas noches, profesora. En esta ocasión voy a explicarle el ejercicio número 4 de la PD1, que me dice así. En una distribución de frecuencias que muestra el número de portales visitados en un día por 400 alumnos en la biblioteca virtual ingeniería, se conoce que el valor mínimo es 2 y el máximo es 10. Pues con esto primero empezaré llenando del 2 al 10 mi tabla de frecuencias. Esto no quiere decir que esto venga a ser F2. De igual manera esto será F1, F2, F3, F4 y así sucesivamente. Pues empezaré resolviendo el ejercicio. Me dice que F2, F7 y F8 son 20. Entonces empezaré F2, F3, F4, F5, F6, F7, 20 y F8, 20. Me dicen que F1 y F9 son iguales. Me dan que mi frecuencia, mi H1 es 0.5. Que con esto ya podemos ver que podemos hallar F1 haciendo una simple ecuación. Tenemos que F3 es igual a F6 y estos son iguales a 4 F1 y que H4 es 0.2. Con esto también podemos hallar ya previamente F2. Pues para hallar F1 tendríamos que hacer una ecuación muy simple, que sería dividir x sobre 400 y esto igual a 0.05, que esto me daría un valor de 20. Al yo tener F1, ya sé que tengo F9 también, que es 20. Al yo tener F3, me dicen que eso es igual a F6 y esto veces 4 veces F1. Y tan solo para hallar F3 y F6 tendría que multiplicar. 4 veces F1 sería 80. Tanto F3 como F6 serían 80. Y yo para hallar rápidamente F4 solo tendría que dividir x sobre 400 y esto es igual a 0.2, que me daría un valor de 80. Por descarte y hacer suma de todos estos, yo tendría un valor yo tendría un valor de 340, pero me dice que son 400 alumnos. ¿Cuánto me falta para llegar a eso? 60. Y tendríamos los 400 alumnos. Borro esto y aplico la fórmula que me dice que mi primera frecuencia sobre el total, y para esto le aplico el F4 para que pueda poner signo de dólar y que no se me mueva. Me dice que es 0.05 como manda la tabla. Me dice también que H4 es 0.02 y yo hacer la suma de todo esto debe darme 1, que es en lo correcto. Así también de igual manera llené los demás espacios de mi tabla, y donde usted también puede apreciar el uso de las fórmulas para poder llegar al número indicado, que en este caso es 400, 1 y de igualmente en las inversas. También puede apreciar usted los gráficos tanto de barras, el otro gráfico de aquí y la ojiva, donde pues usted puede apreciar las frecuencias. En este caso usé la frecuencia relativa acumulada inversa, donde usted puede ver el número de, de visitantes a la biblioteca virtual de ingeniería y donde usted también puede apreciar los demás gráficos. Pues con esto concluiría mi explicación del ejercicio número 4 de la práctica dirigida 1. Muchas gracias, profesora.